Ley suprema de la madre tierra o de la madre naturaleza. La madre tierra puede subsistir por sí misma sin necesidad de la presencia del hombre o de cualquier otro ser vivo. Sin embargo, el hombre sí requiere, sí necesita de la madre tierra para poder subsistir. Por lo tanto, debemos de cambiar la visión y concluir que la tierra no pertenece al hombre. Más bien, el hombre es una criatura de la madre tierra. Desde su origen, en el Big Bang, la tierra se ha formado, se ha transformado, ha evolucionado por diferentes eras, como es la precámbrica, el paleozoico, el mesozoico, el cenozoico, hasta llegar a la presencia del ser humano, del hombre primitivo. Para efecto de ilustrar la creación, el origen de la madre tierra con la teoría del Big Bang, compartimos un pequeño video. La gran explosión, el Big Bang, se ha liberado toda la energía. Son los elementos que formarán los planetas y serán las semillas que darán lugar a la vida. Generaciones y generaciones de estrellas viven y mueren. Nuestro universo, antes increíblemente denso y caliente, es ahora frío y está prácticamente vacío. Después de 9.000 millones de años, en el brazo espiral de una galaxia distante, se está empezando a formar una cosa muy importante. Aquí, en este espacio infinito, entre millones de galaxias, hay un sistema solar. En este sistema solar, uno de los planetas se ha enfriado suficientemente como para que pueda surgir la vida. Es nuestra casa, el planeta Tierra. Y en esta Tierra hay seres con la extraordinaria habilidad de volver la vista atrás en el tiempo y reflexionar sobre el significado del universo. Del meteorito se produjo en el Golfo de México, donde, todavía hoy, existe una gran fosa de unos 100 kilómetros de diámetro, sumergida bajo el lecho marino. El choque del meteorito sobre la superficie terrestre, a una velocidad de unos 50 kilómetros por segundo, produjo una tremenda explosión. Toneladas de fragmentos de roca saltaron por los aires, atravesaron la atmósfera hacia arriba y entraron en la órbita del planeta. Cualquier forma de vida próxima a la zona del impacto quedó arrasada en segundos. Mientras la onda expansiva se extendía a lo largo y ancho de la superficie, los trozos de roca que habían abandonado la Tierra regresaron fruto de la atracción gravitatoria del planeta. Con el roce producido al volver a entrar en la atmósfera, todos estos fragmentos generaron un pulso térmico, una ola de calor que barrió la superficie con temperaturas superiores a los 500 grados centígrados. Este pulso térmico fue arrasando con todo lo que se iba encontrando a su paso, y tras él no dejó otra cosa que no fuese muerte y destrucción. En esta recreación podemos observar el rápido avance de la ola de calor a lo largo de toda la superficie terrestre. Este gran cataclismo arrasó con infinidad de organismos vivos, entre ellos las especies más grandes que habitaban la Tierra. Se calcula que se extinguieron en torno al 80% de las especies que en ese momento estaban en la Tierra. En definitiva, destrozó el ecosistema que existía en nuestro planeta. Los dinosaurios dieron su último aliento justo antes de que este meteorito impactara contra la Tierra. En resumen, podemos decir que la Tierra se creó o se formó hace aproximadamente 100 millones de años
con la teoría del Big Bang. Hace 60 millones de años, un gran meteoro impactó la Tierra, causando la extinción de los dinosaurios y causando una división en lo que es el territorio de Pangea. Hasta este momento, la madre Tierra pudo subsistir por sí misma, se formó, evolucionó por sí misma. Sin embargo, hace 1 millón de años aparece en el faz de la madre Tierra el hombre primitivo. Y dice la historia que hace aproximadamente 10,000 años antes de nuestra era aparecieron las civilizaciones antiguas. En lo que es el mundo antiguo tenemos Egipto, Mesopotamia, China, India, y en lo que es el Nuevo Mundo, en América, tenemos la cultura olmeca, los incas, los mayas, los mexicas, que evolucionaron, se transformaron. Finalmente, la teoría occidentalista dice que Grecia y Roma son las dos culturas clásicas del mundo occidental, que posteriormente se transforman en lo que es la época de la Edad Media hasta llegar al siglo XV, en donde encontramos el periodo que se conoce como la modernidad, que se dice acontece inicia en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio o Constantinopla, que termina con la ruta de la seda que unía a Europa con Asia, China e India. Acontecen movimientos culturales como es el Renacimiento, el humanismo, el nacimiento de la burguesía, las exploraciones marítimas, y sobre todo también acontece la famosa reforma religiosa. Ya para 1492 vamos a encontrar lo que se conoce como el descubrimiento de América. ¿Qué trae como consecuencia el descubrimiento de América? Pues no es otra cosa más que la invasión, el saqueo de los recursos minerales, básicamente el oro y la plata, la explotación de la mano de obra. Los nativos de América fueron reducidos prácticamente a la condición de esclavos. Y bueno, eso ocurrió en 1492 con el descubrimiento de América. También tenemos que para 1840, 1860 acontece lo que es el colonialismo en Asia. Viene después la 1880, 1990 el colonialismo en África y Oriente Medio. Y esta gráfica nos ilustra de manera muy puntual cuál fue el resultado del famoso colonialismo en América, en África, en Asia, en donde se depredó los recursos naturales y la riqueza se concentró en Europa, trayendo como consecuencia una devastación a la madre naturaleza. Posteriormente, vamos a encontrar otro suceso histórico relevante. 1750 viene lo que se conoce como la Revolución Industrial. ¿Qué es la Revolución Industrial? No es otra cosa más que sustituir la mano del hombre por el trabajo de las máquinas, pero las máquinas para trabajar necesariamente requieren de un combustible fósil, que puede ser carbón, que puede ser petróleo, que puede ser gas o cualquier otro recurso que genera una contaminación al medio ambiente. Y desgraciadamente, a partir de la revolución industrial en Europa, el daño a nuestra madre naturaleza pues ha sido mayúsculo. Posteriormente tenemos otros sucesos como es en 1776 la independencia de Estados Unidos, 1789 la Revolución Francesa, que traen cambios en todo el mundo. Y esos cambios traen como consecuencia que para 1915 acontece la Primera Guerra Mundial, que más bien pudiéramos llamarlo como la
guerra, la Gran Guerra en Europa, en donde, pues sin duda alguna, existió una gran afectación a lo que es el medio ambiente, porque fueron miles de soldados los que combatieron, miles de muertos. Se inició la utilización de coches, de aviones, de bombas. También tenemos un antecedente relacionado con lo que es la famosa gripe española, que causó una gran devastación en las líneas de los ejércitos durante la Primera Guerra Mundial, aparte de la destrucción que se causaron con las bombas en diferentes ciudades de Europa. Esto también trae como consecuencia para 1945 la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como su nombre lo indica, ahora sí ya vamos a encontrar que la guerra se extendió en todo el mundo y por igual hubo devastación, hubo muertes, hubo una gran cantidad de contingencias ambientales, pero sobre todo se introduce el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que causan una gran destrucción y que desde luego eso trae como consecuencia también una afectación mayúscula a nuestro medio ambiente. Y bueno, finalmente para 1948, la Organización de las Naciones Unidas, después de mucho tiempo, de muchos siglos, emitió lo que se conoce como la Declaración de los Derechos Humanos. Es hasta este momento en que se reconoce en la legislación los derechos humanos, los derechos del hombre. Y bueno, posteriormente tenemos la Revolución Verde. Para 1970 tenemos la Revolución Verde, que la Revolución Verde no es otra cosa más que la introducción de la maquinaria en el campo para efecto de generar mayor producción agrícola, mayor producción de granos, mayor producción de productos agropecuarios. Sin embargo, la introducción de maquinaria en el campo pues también trajo como consecuencia una gran cantidad de afectaciones a el medio ambiente, a nuestra madre naturaleza. Y como consecuencia de ello tenemos las protestas de ecologistas en Estados Unidos, que de cierta manera motivaron que se reconociera el Día de la Madre Tierra el 22 de abril de 1970. Por primera vez existe la preocupación por el daño que se genera a la Madre Tierra, pero se ve a la Madre Tierra como un ser distinto y distante al hombre. Pero bueno, lo cierto es que a partir de aquí, para 1972, vamos a encontrar lo que son en Estocolmo, la cumbre de Estocolmo, se creó el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque encontramos ya una grave afectación a la madre tierra. Por esa razón, en la cumbre de Estocolmo de 1972 se declaró el día 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, que yo más bien creo que debiera de ser todos los días, pero bueno, oficialmente el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, a razón de la cumbre de Estocolmo que crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Posteriormente, para 1982, la Organización de las Naciones Unidas emite la Carta Mundial de la Naturaleza. Aquí ya vamos a ir encontrando una preocupación respecto al daño que se causa a la madre tierra. Y bueno, para 1992 acontece la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, en donde se crea la famosa Agenda 21, la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Se crea también el Programa de Gestión Sostenible del Bosque. Se introduce lo que se conoce como el principio precautorio. Para 1994 acontece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para 2002 acontece la Cumbre de Johannesburgo y para el 2008 se declara
la ONU declara el Año Internacional del Planeta Tierra, atendiendo a la preocupación del calentamiento global. Para el 2008, Ecuador, a través del Congreso Constituyente, emite la Constitución y en esa Constitución se plasman lo que son los derechos de la madre naturaleza o de la Pachamama. Para 2009, Bolivia propone ante la ONU la conmemoración de la Pachamama. Entonces, en el año 2009, la Organización de las Naciones Unidas declara formalmente la conmemoración del Día de la Madre Tierra, un día 22 de abril. A partir de ahí, del 2009, cada 22 de abril, acontece el Día de la Madre Tierra. Aunque en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología, se conmemora o se festeja, más bien se conmemora el Día de la Madre Tierra, pero el tercer domingo del mes de abril, en donde los danzantes de concheros, tradición, mexicanidad, acuden al Museo Nacional de Antropología para efecto de ofrendar a Coatlicue Tonantzin-Tlali, nuestra Madre Tierra, el tercer domingo de abril. Y bueno, para el año 2014, en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, se expide la Ley de Protección de la Tierra. Y por accesión, en la reforma integral de la Constitución del Estado de Guerrero, en el artículo 2 se plasman los derechos de la naturaleza, aunque en la actualidad todavía no existe ley para regular los derechos de la madre naturaleza. Y bueno, seguimos. Para el año 2015, acontece lo que es el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. También se genera lo que se conoce como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para el 2022, acontece el Marco Global de Biodiversidad, que consiste o tiene el objetivo de detener la pérdida de la naturaleza antes de 2050. Estamos en ese intento, estamos en 2025. Y bueno, apenas en el noviembre de 2025 ocurrió o se realizó la COP30 en Belén, Brasil, en donde desgraciadamente no hubo un acuerdo satisfactorio para efecto de contener el calentamiento global. Y la COP30 de Belén, Brasil, básicamente se limitó al punto de acuerdo de aumentar financiamiento para la remediación, es decir, ponerle curitas a la gravísima enfermedad, el gravísimo problema del calentamiento global. Ahora bien, el calentamiento global es un problema que nadie puede negar que existe. Y bueno, a consecuencia del calentamiento global, tenemos una serie de acontecimientos que muchos califican como desastres naturales. Yo más bien le llamaría hechos de la naturaleza. ¿Cómo son los tsunamis en Japón? ¿Cómo son los terremotos en la Ciudad de México? ¿Cómo es el hecho de que el mar de Aral en Rusia está en un gravísimo proceso de agotamiento, si no es de secamiento ya para esta época? Tenemos los graves problemas de las inundaciones que han azotado Acapulco en México, Barcelona en España, Florida en Estados Unidos. Entonces, todos estos hechos de la naturaleza posiblemente se puedan interpretar de diferentes maneras. Pudiera decir que es un castigo de Dios, pudiera decir que es una venganza de la naturaleza, pudiera decirse que, como dice el dicho, a toda acción hay una reacción. Es decir, el hombre ha causado un grave problema de contaminación, de depredación a la madre naturaleza, a la madre tierra, y hay una reacción. En conclusión, podemos decir que ninguna ley humana, que ninguna ley del hombre, ni mucho menos ninguna ley divina puede detener, contener, contrarrestar
paralizar a la ley suprema de la madre tierra o de la madre naturaleza. Por eso, repito la conclusión para efecto de hacer conciencia. No es cierto que la tierra pertenece al hombre, más bien el hombre es una criatura de la madre naturaleza y por lo tanto el hombre pertenece a la madre tierra. Gracias, Tlaxtlahuin.